estimados y estimadas estudiantes. Este es el video para la segunda clase de la semana 1, en el cual estaremos trabajando con los temas de ecuaciones lineales y cuadráticas e inecuaciones lineales. Entonces, bueno, para dar inicio, antes de definir las ecuaciones lineales es importante hacer la salvedad y recordar la diferencia entre lo que es una expresión algebraica, que fue lo que se trabajó la clase pasada, y una ecuación. Bueno, ¿qué es lo que tienen de diferente? Bueno, una expresión algebraica, como lo vimos la clase pasada, es simplemente una combinación mediante las operaciones elementales de números y letras. En cambio, una ecuación viene a ser una igualdad, ¿sí? Entre valores tanto numéricos como eh, algebraicos, ¿sí? Entonces, una ecuación lo que busca es encontrar los valores que satisfacen esa igualdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son aquellas ecuaciones que tienen la forma que se presenta acá en pantalla. Ax más b igual a 0 o que se pueden reducir a esa forma. ¿Cómo sabemos cuándo son ecuaciones lineales? Bueno, sabemos que son ecuaciones lineales cuando el grado más grande de las variables es 1, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ax más b, el grado de la x es 1. Si, por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver las cuadráticas que ellas tienen grado 2. Entonces, eh, para la parte de las ecuaciones lineales, lo que debemos observar es que el mayor grado presente en la ecuación sea 1. También hay que hacer la salvedad que A y B en esta forma que se presenta son números reales. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de ecuaciones lineales? Bueno, las que se presentan acá en pantalla. Por ejemplo, 4x más 1 es igual a 9 y esta otra que tenemos acá, que sería 3x menos 2 entre 2 igual a 1 menos x entre 3 más 1. Entonces, la primera ecuación, vean que no tiene exactamente la forma, pero se puede reducir a esa forma, al igual que el segundo ejemplo. Entonces, ¿cómo dar solución a una ecuación lineal? Bueno, recordemos ciertas frases que nos enseñaban en el colegio, ¿sí? Si está sumando, pasa a restar; si está restando, pasa a sumar; si está multiplicando, pasa a dividir; y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Realmente lo que se hace para dar solución a una ecuación es utilizar las operaciones inversas, ¿sí? Veamos unos ejemplos por acá y acá vamos explicando. Por ejemplo, acá vamos a ver las soluciones de los dos ejemplos que planteamos anteriormente. Entonces, veamos que nosotros tenemos 4x más 1 es igual a 9. Entonces, ¿de qué se trata una ecuación lineal? Bueno, se trata de encontrar el valor de x tal que si yo lo multiplico por 4 y le sumo 1, yo obtenga un 9, ¿sí? Entonces, esta ecuación lo que busca es encontrar ese valor de x. Entonces, este ejemplo es un poco sencillo, ¿sí? Nosotros podemos deducir eh, fácilmente cuál es ese valor que me funciona. En este caso es x igual a 2. ¿Por qué? Porque si yo tomo 4 y lo multiplico por 2 me da 8 y le sumo 1, obtengo 9. ¿Sí? Pero a veces no es tan sencillo encontrar ese valor. Entonces necesitamos eh, procedimientos para realizar una serie de procedimientos para lograr obtener ese valor. Entonces veamos. En este caso, lo que tenemos que buscar es dejar la x sola, ¿sí?
y hacemos uso de lo que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, yo podría pensar y decir, bueno, ¿qué me está estorbando a mí para dejar la x sola en el lado izquierdo de la ecuación? O sea, en el lado izquierdo del igual. Entonces yo digo, bueno, me está estorbando el 4 y me está estorbando el 1. Entonces yo vengo y me pregunto, ¿qué están haciendo esos números? Entonces yo digo, bueno, ¿qué está haciendo el 1 en particular? Bueno, el 1 está sumando, ¿sí? Y el 4 está multiplicando. Entonces, según lo que vimos anteriormente, si nosotros decimos, bueno, mira, el 1 está sumando, entonces pasa a restar, ¿sí? Entonces, obtendríamos esto que nosotros tenemos acá. Tenemos el 4x, ahora el 1 que estaba sumando lo eliminamos y lo pasamos a restar al otro lado de la igualdad. Ahora, vean que, bueno, ya ahí obtendría 4x es igual a 8. Y ahora lo que me está estorbando para dejar esa x sola es el 4, ¿sí? Pero como el 4 está multiplicando, entonces, ¿qué tendría que pasar a hacer? A dividir. Entonces ahora lo pasamos a dividir y obtenemos que x es igual a 8 cuartos. Y ahí podemos simplificar 8 dividido entre 4 es igual a 2, ¿verdad? Entonces el valor que obtenemos es x igual a 2. Sí, ya sabíamos que es la solución correcta. Ahora, para escribir la respuesta siempre se utiliza esta notación. S hace noción al conjunto solución es igual, abrimos llaves y ponemos el valor que satisface la ecuación. Ahora, vamos a dar solución al siguiente ejemplo. Tenemos 3x menos 2 entre 2 es igual a 1 menos x entre 3 más 1, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos la variable, por decirlo así, a ambos lados de el igual, lo que debemos buscar es cambiar, digamos, dejar de un lado todas las x y dejar del otro lado todo lo que me sobra, ¿sí? En este caso, bueno, para empezar, como acá hay una suma de fracciones, vamos a resolver esa suma, ¿sí? Entonces, recordemos el pequeño algoritmo que nos enseñaban en el colegio, que si yo tengo A entre B igual a C entre D, por acá, perdón, ahí no es un igual, es una suma o una resta, ¿sí? Aquí sea suma o resta. Entonces lo que se hacía era multiplicar este por este, más o menos, depende del signo que venga, este por este, y finalmente el B por el D, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar eso con estas dos fracciones que hay acá. Recordando también que acá nosotros podemos pensar que hay un 1 imaginario, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos multiplicar este por 1, luego más este por este, o sea, 3 por 1, dividido entre 3 por 1, ¿sí? Eso es lo que deberíamos de hacer y efectivamente es lo que vamos a realizar. Entonces, veamos. Nosotros tenemos el lado izquierdo de la igualdad lo mantenemos y el lado derecho tenemos 1 menos x por 1 es 1 menos x más, por ser el signo que está acá, 3 por 1, 3, ¿sí? Acá 3 por 1, 3. Y luego dividido entre 3 por el 1 imaginario que está acá, o sea, 3. Ahora, bueno, acá podemos sumar el 1 y el 3, entonces obtendría lo siguiente. Tenemos 3x menos 2 entre 2 es igual a 4 menos x entre 3. Y ahora lo que vamos a hacer, cuando nosotros tenemos este tipo de igualdades, podemos pasar este 3 a multiplicar. Vemos que este 3 se está dividiendo, ¿verdad? Entonces lo pasamos a multiplicar acá. Y este 2 también está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar acá, ¿sí?
Entonces, haciendo eso, obtenemos esta expresión. Vean que cada vez se va simplificando un poco más. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, veamos que tenemos un número multiplicando a un paréntesis. Entonces, eso hace noción hacer uso de la propiedad distributiva. O sea, 3 por 3x menos, por ser el signo que está acá, 3 por 2. Y luego 2 por 4 y 2 por menos x. Haciendo eso vamos a obtener esto, ¿verdad? 3 por 3x, 9x. 3 por menos 2, más por menos menos. Y 3 por 2, 6. Al igual que en el lado derecho, 2 por 4, 8. Y 2 por menos x, menos 2x. ¿Sí? Y ahora recuerden lo que les mencioné. Ya que tenemos esta forma, lo que hacemos es, de un lado de la igualdad, del que ustedes quieran, dejan los valores de x y del otro lado los valores que no tienen factor literal x. Entonces hacemos lo siguiente, vean que el menos 2x está restando, entonces pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Y ahora el menos 6 está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar también. Entonces vean que me queda 9x más 2 es igual a 8 más 6. Y entonces nosotros tenemos, bueno, 9x más 2x son 11x. Y eso va a ser igual a 8 más 6, que serían 14. Y por último, lo que me faltaría para dejar la x sola sería lo que me está estorbando es el 11 y el 11 está multiplicando, entonces lo pasaría a dividir. Entonces obtengo x igual a 14 onceavos. Y recordemos cómo se da el conjunto solución. Solución es igual a abrimos llaves y el valor que me satisface la igualdad. El o los valores, ¿sí? Que me satisfacen la igualdad. En este caso sería 14 sobre 11. Ahora vamos a recordar lo que son las ecuaciones cuadráticas. Entonces, las ecuaciones cuadráticas son aquellas que tienen la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí? Donde a, b y c son números reales y bueno, estas tienen la particularidad de que pueden tener dos soluciones, una solución o no tener solución, ¿sí? Entonces, bueno, acá se presentan tres ejemplos de lo que podrían ser ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Recuerden que para que sea una ecuación cuadrática, el valor que acompaña a la x al cuadrado siempre tiene que ser distinto de cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuera cero, este término se anula y me quedaría una ecuación lineal, que sería el caso anterior. Entonces siempre el valor que acompañe al x al cuadrado debe de ser distinto de cero. Ahora bien, ¿cómo dar solución a una ecuación cuadrática? Bueno, para eso, primero que todo, debemos recordar ciertos conceptos, ¿sí? Primero, el discriminante, ¿sí? Recordemos que el discriminante se denotaba como por este triangulito que tenemos acá y es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, recordemos que b es el valor que acompaña a x. A es el valor que acompaña a x al cuadrado y c es el valor que no está acompañado de una x ni de una x al cuadrado, ¿sí? Es el valor que sobra, la constante que sobra, ¿sí? Y las soluciones de una ecuación cuadrática tienen esta forma. Siempre, siempre las ecuaciones cuadráticas van a tener esta forma. Menos b más y menos raíz del discriminante entre 2 por a, ¿sí? Entonces, el método que me puede resolver cualquier ecuación cuadrática va a ser fórmula general, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuántas soluciones va a tener? Bueno, vamos a calcular el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, posee dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, posee solamente una solución.
y si el discriminante es menor a cero, no posee soluciones, ¿sí? Otro método que me puede funcionar, pero no siempre funciona, es el método de inspección, que lo vamos a estar trabajando cuando estudiemos factorización, para ahí recordarlo un poco más. Igual posiblemente se trabajen algunos ejemplos de la práctica general. Y si uno quisiera resolverlo en la calculadora más común, digamos en la gris, es mode 53 y lo que nos va a solicitar es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, para que se tenga en cuenta, vamos a dar solución a un par de ejemplos. Entonces, el primer ejemplo al que vamos a dar solución es este que se encuentra acá. 3 medios de x al cuadrado más 7 es igual a 2. Entonces, recordemos, primero que todo, que para dar solución a una ecuación cuadrática debo de tenerla en esta forma. Perdón, acá. Debo de tenerla en la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes noten este igual a 0 que yo tengo acá. Para nosotros obtener el valor de A, el valor de B y el valor de C, es importante recordar siempre que debe de estar igualada a 0. ¿Sí? Si no está igualada a 0, los valores que vamos a tener del lado izquierdo, en este caso, no corresponden a los valores verdaderos de A, B y de C. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces si nosotros observamos esta expresión, bueno, esta ecuación, vean que no está igualada a 0. Entonces lo que tenemos que hacer, primero que todo, es igualarla a 0. Entonces, ¿qué me está estorbando para que esté igual a 0? Bueno, este 2 es lo que me está estorbando por acá, este 2. Entonces, ¿qué está haciendo este 2? Bueno, si nosotros vemos, este 2 está sumando. ¿Por qué? Porque no está multiplicando a nadie, no está dividiendo a nadie, no es negativo, o sea, no está restando, por lo tanto, lo que está haciendo es sumando, ¿sí? Entonces, si está sumando, ¿qué pasa a hacer al otro lado? Pasa a restar. Entonces nos quedaría 3 medios de x al cuadrado más 7 menos el 2 que yo pasé, o sea, 5. Y ahora sí, igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, ya en este caso, ya yo tengo la expresión como sigue. Tengo que el valor que acompaña a x al cuadrado es 3 medios, ¿sí? Entonces, a es igual a 3 medios. ¿Quién es b? Bueno, vean que aquí yo no tengo ningún valor que acompañe a la x. Es más, no tengo la x sola. Entonces, como no tengo un valor que acompañe a x, el valor de b es igual a 0. Y el valor de C, recuerden que es la constante que queda solita. Entonces el valor de C es igual a 5. Una vez que tengo esto, lo que hago es calcular el discriminante, recordando que el discriminante tiene esta forma, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sustituir en esta fórmula. O sea, b al cuadrado, recordemos que b vale 0, menos 4 por a, que a vale 3 medios, por c, que vale 5. Si ustedes calculan esto, me da 30, ¿sí? Y menos 30, perdón. Y recordando lo que se vio anteriormente, si el discriminante, perdón, es menor que 0, entonces no tiene soluciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para escribir que una ecuación no tiene soluciones? Bueno, hay dos formas. Podemos poner el conjunto solución es igual y las llaves vacías, o también se puede poner de la siguiente manera. Ponemos el conjunto solución es igual, pero acá el conjunto solución es igual a conjunto vacío, que se denota de esta manera, ¿sí? Ahí con la rayita un poco más centrada, ¿sí? Cualquiera de estas dos formas, cuando no tiene solución, está perfecto, ¿sí? Ahora, pasemos al otro ejemplo.
Ahora tenemos este ejemplo. 13x al cuadrado más 1 es igual a 4x al cuadrado más 6x. Entonces, importante recordar la forma que debe tener. Debe estar igualada a 0. ¿Sí? Entonces, para igualar a 0 debemos pasar esto a este otro lado de la igualdad y pasar este 6x también a este lado de la igualdad. ¿Sí? De esa manera ya me quedaría igualado a 0 acá. Vean que ambos términos están sumando, ¿verdad? Bueno, el 6x es evidente que está sumando y este también está sumando. Entonces yo podría pasarlo al otro lado. ¿De qué manera? Bueno, vean que si estaba sumando pasa a restar, o sea, 4x al cuadrado yo lo paso acá a restar, el 6x también lo paso a restar y los valores que ya tenía únicamente los conservo. O sea, yo voy a conservar el 13x al cuadrado y el más 1 que ya tenía. Y ahora sí, lo tengo igualado a 0. Ahora, 13x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Recuerden, conservamos el factor literal y sumamos o restamos los factores numéricos. En este caso, 13 menos 4 es igual a 9. Entonces 9x al cuadrado. El menos 6x lo conservo y el 1 lo conservo. ¿Sí? Ahora que ya tiene la forma general de la ecuación cuadrática, podemos obtener el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces es evidente que el valor de A corresponde a 9, ¿cierto? El valor de B corresponde a menos 6 y el valor de C corresponde a 1. Entonces, recordamos otra vez la forma del discriminante y lo sustituimos. Ahora sí, menos 6 al cuadrado menos 4 por A que vale 9 por C que vale 1. Entonces, si lo calculamos, menos 6 al cuadrado es 36 y menos 4 por 9 es 36 por 1, 36. Entonces, en este caso, el discriminante vale 0. Si nos vamos a lo anterior, digamos a lo que vimos anteriormente, cuando el discriminante vale 0, posee una única solución. ¿Sí? Ahora vamos a recordar el conjunto solución. Bueno, recordemos que el conjunto solución es menos b más menos raíz del discriminante entre 2 por a. Igual lo único que hacemos es sustituir. Ya calculamos el discriminante, vale 0. ¿Sí? Y tenemos los valores de a y los valores de b. Entonces, importante también, vean que la fórmula me dice menos b. ¿Sí? Entonces yo pongo menos y como b vale menos 6, entonces yo pongo, bueno, menos de la fórmula y el menos 6 que vale b, más menos raíz del discriminante, pero el discriminante es 0, entre 2 por a y el a vale 9. Entonces, menos menos es más, raíz de 0 es 0, entonces esto yo lo puedo cancelar, digamos, por llamarlo de alguna forma, esto se cancela. Estos dos menos, digamos que se anulan también, se convierten en un más. Entonces lo único que me quedaría es 6 entre 2 por 9, que entonces sería 6 entre 18. Si lo simplificamos obtenemos un tercio. Esa sería la única solución que tiene la ecuación. Y para dar el conjunto solución, recordemos, solución es igual a un tercio. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, hablemos un poco sobre las inecuaciones lineales. Bueno, ¿qué es una inecuación lineal? Una inecuación lineal es aquella donde el grado mayor de la variable es 1, una vez que ya está simplificada, ¿verdad? Esto es importante. En la práctica ustedes van a ver ejercicios que tal vez tienen ahí un x al cuadrado metido, pero a la hora de simplificar la expresión, ese x al cuadrado se debe cancelar. ¿Sí? Entonces, una vez simplificada, lo que les debe quedar, digamos, el mayor grado de la variable debe ser 1. Ahora, aspectos que hay que considerar. Bueno, una ecuación por lo general tiene un número finito de soluciones. Ojo, por lo general, ¿verdad? Un número finito de soluciones.
Ahora, una inecuación puede poseer infinitos números que me hacen verdadera esa inecuación, ¿sí? Entonces, el primer aspecto, bueno, hay que determinar todos los valores reales que hacen verdadera la desigualdad propuesta. Casi siempre existe una cantidad infinita de soluciones. Luego, el conjunto solución de una inecuación, por lo general, es un intervalo. Ojo, por lo general, no siempre, pero por lo general es un intervalo de números reales. Y luego para dar solución es muy parecido a dar solución a una ecuación, pero no es igual. Luego, la diferencia radica cuando existe un número negativo multiplicando o dividiendo la variable. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo sencillo. 3x menos 5 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles valores de x, ¿sí? Si yo los multiplico por 3 y les resto 5, van a ser mayores que 0. Entonces, bueno, hay muchos números, de hecho infinitos. Probemos, por ejemplo, con x igual 2, ¿sí? ¿Qué pasa si x es 2? Bueno, si x es 2, 3 por 2, 6, menos 5, 1, ¿cierto? Y 1 es mayor que 0, entonces este valor cuenta. También con x igual 3, ¿sí? 3 por 3, 9, menos 5 es 4, 4 es mayor o igual a 0, entonces sirve. Y en realidad con todos los números mayores a 2, con todos los que sean mayores a 2 van a funcionar. Entonces con solo eso tenemos infinitas soluciones, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerden que se resuelve muy parecido a una ecuación lineal. Por ejemplo, lo que hacemos es despejar la variable x de igual manera que una ecuación. Entonces, el menos 5 lo que está haciendo es restando, lo pasamos a sumar. Bueno, acá es lo que acabo de decir. Note que es fácil determinar ciertos valores que cumplen la desigualdad propuesta, por ejemplo, x igual 2. Para dar solución se trabaja como si fuese una ecuación. Veamos. Acá, bueno, tenemos esto. Pasamos el 5, como el 5 está restando, lo pasamos a sumar. ¿Y ahora qué nos está estorbando? Bueno, nos está estorbando el 3. ¿Sí? El 3 está multiplicando, lo pasaríamos a dividir. Ojo, acá el número que está multiplicando la variable es positivo. ¿Sí? Ojo, esto, digamos, esto es muy importante. Siempre uno debe observar cuál es el signo que tiene el número que está multiplicando a la variable. Entonces, como ese es positivo, ¿sí? En este caso es positivo, entonces puedo pasarlo sin que afecte la desigualdad, ¿sí? Entonces, vean, a mí me dicen, bueno, son todos los x que son mayores o iguales a 5 tercios. Si ustedes calculan 5 tercios, está muy cerca del 2, es un número que está cerca del 2. Ahora, ¿cómo hacemos para dar solución? Bueno, uno se puede imaginar la recta numérica. Digamos que aquí están todos los números reales. Digamos que por acá está el 2, ¿sí? Digamos que por acá está el 1 y en realidad por acá estaría el 0 también y ahí yo podría continuar poniendo todos los números. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, son todos los x que son mayores a 5 tercios. Entonces, piensen en algo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que los x son mayores o iguales a un número, como los x son mayores o iguales, siempre va a quedar viendo hacia más infinito, ¿sí? Digamos, acá está más infinito, acá está menos infinito, ¿sí? Entonces son todos los x mayores, o sea que son más grandes, que están a la derecha de 5 tercios. Entonces, si 5 tercios lo tengo acá, va desde 5 tercios hasta más infinito. Cualquier número que sea mayor a 5 tercios va a satisfacer esa inecuación.
Y vean que acá también incluye la igualdad. Cuando me incluye la igualdad, yo debo incluir este número también, o sea, el 5/3 también cuenta, ¿sí? Y para dar solución, entonces, esto puede ser una ayuda visual. Si yo dibujo la recta, veo, intento ubicar ahí el número o digamos este valor que se me presenta por acá, el 5/3, lo dibujo acá y hago una representación de cuáles serían los números que me funcionan. Y el conjunto solución, entonces yo lo haría desde 5/3, hasta más infinito. El infinito siempre va a llevar el paréntesis abierto, ¿sí? Y en este caso se dice que está cerrado porque el 5/3 también debo de incluirlo, porque acá está incluido. Cuando yo digo mayor o igual o menor o igual, estoy incluyendo el valor. Si no hubiese un igual por acá, entonces el valor debe de excluirse y el paréntesis queda abierto. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Bueno, y por último vamos a dar solución a esta inecuación que viene acá. 20 menos 7x mayor o igual a -1. Entonces, Eh, para este caso igual lo trabajamos como si fuese una ecuación. Entonces lo que me está estorbando es el 20 y el -7, ¿cierto? Para despejar la x. Entonces veamos que el 20 está sumando, entonces lo pasaríamos a restar. Es decir, me quedaría -7x mayor o igual a -1 menos 20, pero -1 menos 20 es igual a -21. Ahora, recordemos que se mencionó que las inecuaciones se trabajan casi igual que las ecuaciones, excepto cuando el número que está multiplicando o dividiendo la variable es negativo, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo diferente? ¿Qué se hace diferente? Bueno, cuando el número es negativo y está multiplicando, como en este caso, que tenemos -7 por x, de igual manera se pasa a dividir, ¿sí? Eso se mantiene, o sea, yo como este -7 está multiplicando, yo lo voy a pasar a dividir, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo diferente? ¿Qué se hace? Bueno, lo diferente es esto, ojo, como yo paso el -7 a dividir y es negativo, lo que pasa es que cambia la desigualdad, ¿sí? Veamos, nosotros acá tenemos -7x mayor o igual a -21. Al momento en el que yo paso a dividir este valor, ¿sí? O si fuese a multiplicar, digamos que sea negativo, y yo lo paso al otro lado de la igualdad, la desigualdad debe de cambiar, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia con respecto a la ecuación lineal que debemos considerar. Entonces, una vez que ya se cambia la desigualdad, ya se sigue trabajando como si fuese una ecuación normal, como si fuese una ecuación, ¿sí? En este caso, bueno, el -21 entre -7, recordemos que los menos se pueden cancelar, y 21 entre 7 es igual a 3, ¿sí? Entonces son los x menores o iguales a 3. Y ahora podemos hacer la representación visual ahí para que nos ayudemos un poco para dar el conjunto solución. Entonces recordemos, si cuando nosotros llegamos al resultado nos queda los x mayores o iguales a un número, entonces siempre va a quedar viendo hacia más infinito. O sea, la solución va a ser hasta más infinito. Pero en este caso vean que nos quedan los x menores o iguales a 3. ¿Sí? Menores o iguales a 3. Entonces, como son menores, va a ser al contrario, va a venir desde menos infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos la solución? Bueno, nosotros decimos, bueno, el conjunto solución es todos aquellos números que vienen desde menos infinito, ¿sí? Recordemos que siempre que escribimos el infinito, el intervalo debe ir abierto, ¿sí? Entonces, son todos los números que vienen desde el menos infinito, ¿sí? Pero ¿hasta dónde llegan? Bueno, van a llegar hasta el 3, ¿sí?
porque vean que me dicen son todos los números menores o iguales a 3. Y vean que acá se está incluyendo el 3 porque me dice menores o iguales a 3, ¿sí? Entonces el 3 acá debe de ir cerrado, ¿sí? Entonces así es como me quedaría el conjunto solución de esta inecuación, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos, siempre que se hable de los x menores o iguales a un valor, son todos los valores que están a la izquierda de ese número, que vienen desde menos infinito, ¿sí? Recordemos que acá está menos infinito y por acá está más infinito, ¿sí? En el caso anterior, nosotros tenemos el más infinito, es decir, desde un valor hasta más infinito. O sea, todos los números mayores a ese valor van a servir. Es decir, cualquier número, por más grande que sea, pero mayor al valor que tenemos por acá. Y en este caso va a ser al contrario, todos los números menores a este valor que tenemos por acá. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Cualquier duda quedo atento y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.